Hace aproximadamente un año, Gianni Infantino subió a un escenario en Miami, miró directamente a la cámara y dijo algo que no ha envejecido muy bien. Afirmó que la Copa del Mundo daría la vuelta al país, lo pondría de pie y luego lo volvería a dar la vuelta. Esa expresión, dar la vuelta al país, pretendía describir algo cercano a un despertar nacional, ciudades transformadas por el color y el ruido, estadios repletos de creyentes por primera vez, millones de estadounidenses descubriendo lo que el resto del planeta ha sabido durante generaciones, que este deporte, este juego, posee una atracción sobre la gente que casi nada más puede replicar. Y parte de lo que describió Infantino es real. Hay zonas de aficionados llenas hasta los topes. Hay una auténtica electricidad en las ciudades anfitrionas donde el fútbol ha llegado por fin de forma indiscutible. El propio fútbol ha sido, como suele ser al nivel de la Copa del Mundo, genuinamente cautivador, bello en ciertos momentos. Eso es tenso de una manera que ningún otro deporte puede reproducir. Real, pero dar la vuelta al país. Justo antes de que comenzara el torneo, la firma de análisis de redes sociales Quid publicó una evaluación exhaustiva del sentimiento de los aficionados en torno a la FIFA 2026. Su hallazgo fue preciso y merece especial atención. El panorama emocional que rodea a este torneo, informaron, es inusualmente equilibrado. Palabras positivas, orgullo, preparados, emocionados, equipo favorito, aparecen con prominencia en los datos. Y también aparecen palabras negativas, estafa, preocupación, miedo, inquietud, peor Copa del Mundo, escándalo geopolítico, inusualmente equilibrado. Eso no describe a una nación arrebatada por la fiebre del fútbol. Eso describe a un torneo que ha generado simultáneamente entusiasmo genuino y queja genuina, en medida aproximadamente igual entre el mismo público. Y ese equilibrio, la coexistencia de alegría real y enojo real, es la verdadera historia de esta Copa del Mundo ahora que está en marcha. Empecemos por la alegría, porque es real y merece su lugar propio en esta historia. La ceremonia de apertura en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fue todo lo que se esperaba. Shakira actuó ante 83.000 personas. El Azteca, el recinto futbolístico más histórico de América, se vistió para su tercera ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. El ruido, el color, la lenta, innegable toma de conciencia de los millones que miran en pantallas alrededor del mundo de que el torneo, rodeado de controversias durante meses, estaba ahora aquí, de forma poderosa, presente, sucediendo. El partido inaugural de México contra Sudáfrica llevaba un peso emocional adicional por la historia. En 2010, ese mismo enfrentamiento abrió la primera Copa del Mundo celebrada en suelo africano. Ahora abrió la primera Copa del Mundo norteamericana en 32 años, en una pista que había acogido a Pelé, Maradona y a cada generación de la grandeza futbolística mexicana desde 1966. El ambiente dentro de ese estadio fue extraordinario, y la respuesta de los aficionados en las ciudades anfitrionas ha sido más positiva de lo que algunas proyecciones de ocupación hotelera sugerían. El Festival de Aficionados de Los Ángeles, que se abrió el 12 de junio en Exposition Park, atrajo a multitudes significativas en su fin de semana inaugural. El Festival de Aficionados de la FIFA se ha convertido, según el comité organizador, en el latido del torneo en Los Ángeles. Y las primeras cifras de asistencia sugieren que no se trata solo de un discurso promocional oficial. En el terreno de juego, el fútbol ha generado auténticos temas de conversación. El desempeño de Japón, observado atentamente por todos los que recordaron Qatar 2022, cuando eliminaron a Alemania y a España, ha sido tan competitivo como temían los escépticos. Los resultados de la fase de grupos iniciales arrojaron sorpresas que ninguna predicción previa logró captar. Y los jugadores, aquellos que llevaron años de preparación a este torneo, que superaron temores de lesiones, incertidumbre en la plantilla y dramas de selección, juegan con una intensidad que coincide con la magnitud de la ocasión. Todo eso es cierto, y merece ser dicho con claridad, sin matices. Pero también es cierto lo siguiente, y eso es lo que realmente están midiendo esos números de sentimiento de Quid. Antes de que se diera el primer pase, antes de que sonara la primera silbata, la FIFA lanzó la canción oficial de la Copa del Mundo. No el himno de Shakira que se recordará de la ceremonia de apertura. La primera pista vinculada al lanzamiento de la FIFA 2026 fue una canción de Jelly Roll titulada Lighter,
Se describió como un cambio deliberado de los sonidos pop globales hacia un estilo más influenciado por la música country, una elección enmarcada como reflejo del anfitrión estadounidense del torneo. Ese cambio, según los aficionados al fútbol en todas las principales plataformas sociales, no fue bien recibido. La reacción fue directa. Los fans comenzaron a comparar Lighter con himnos anteriores de Copas del Mundo. Waka Waka, la Copa de la Vida, Waving Flag, y lo encontraron insuficiente, no solo estilísticamente, sino también conceptualmente. La pregunta central que se repetía en los comentarios de Internet era directa: ¿cómo encaja una canción de música country en un evento futbolístico global visto por personas en 190 países, la gran mayoría de los cuales nunca han encontrado ese género dentro de su experiencia cultural? Es una cosa pequeña, una canción. En aislamiento apenas registraría en la gran historia de una Copa del Mundo. Pero no existe en aislamiento. Está junto al anuncio del espectáculo de medio tiempo para la final. Madonna, Shakira y BTS, producidos por Chris Martin de Coldplay. Y a los descansos de hidratación, introducidos durante los partidos que, al menos en parte, funcionan como ventanas comerciales. Está junto a la polémica prohibición de botellas de agua que tuvo que revertirse bajo la presión de jugadores y entrenadores. Junto a la prohibición de la bubucela, que eliminó por completo el instrumento que definió el sonido de Sudáfrica 2010 en los campos de la Copa del Mundo. Cada una de esas decisiones, tomada individualmente, tiene una justificación defendible. Tomadas colectivamente, cuentan una historia coherente e inequívoca sobre la dirección que está tomando este torneo. La dirección de un producto de entretenimiento estadounidense más que de un evento futbolístico global. Ahora, esto es lo que los datos de Quid realmente capturan. Los aficionados al fútbol no están ignorando este torneo por nada de eso. Lo están viendo. Las cifras de audiencia son fuertes. El volumen de discusiones se disparó significativamente en mayo y a principios de junio, con varios picos importantes vinculados a partidos clave y anuncios. 46% del contenido en redes sociales generado alrededor del torneo es de tipo imagen, 28% es vídeo. Los aficionados interactúan con clips destacados, lanzamientos de merchandising, previsualizaciones de recintos y contenido generado por ellos mismos a una escala que ninguna Copa del Mundo anterior ha igualado. La encuesta de Statista descubrió que, entre los estadounidenses que están al tanto del torneo, 39% dice que los patrocinadores oficiales están en su buena estima, una cifra razonable de aprobación para un país donde el fútbol no es la cultura deportiva dominante. Pero la misma encuesta encontró que 44% de los estadounidenses no confía en la FIFA para gestionar la transparencia y la equidad en este torneo. Casi la mitad. No es la periferia desinteresada. No son personas que se han desconectado. Son personas que conocen la Copa del Mundo, la siguen activamente y simultáneamente no confían en la organización que la dirige. Esa combinación, ver sin confiar, estar comprometido pero escrutinizar, es la nueva norma para cualquier gran torneo de la FIFA. Y la edición de 2026 la ha producido a una escala e intensidad que ninguna Copa del Mundo anterior ha alcanzado del todo. Para entender cómo la FIFA llegó a este punto, hay que retroceder más allá de este torneo. Hay que volver a 2015, cuando la organización se vio envuelta en un escándalo de corrupción de proporciones verdaderamente asombrosas. Agentes federales recorriendo un hotel de Zúrich al amanecer, funcionarios arrestados en sus habitaciones, años de sobornos acumulados, sobre derechos televisivos, sobre votos de sedes de torneos, sobre acuerdos comerciales entrelazados en cada capa de la administración global del deporte. La acusación del Departamento de Justicia nombró a decenas de personas y describió un sistema donde la corrupción no era una aberración, era el modelo operativo. Sepp Blatter, presidente de la FIFA durante 17 años, fue suspendido de la organización que había convertido en un imperio financiero. Su adjunto, Michel Platini, fue expulsado junto a él. Decenas de funcionarios de múltiples confederaciones enfrentaron cargos penales. El total de sobornos identificado en los procedimientos federales de Estados Unidos ascendió a cientos de millones de dólares. Y el daño a la credibilidad del órgano rector del fútbol mundial era, en ese momento, casi total. Gianni Infantino llegó como candidato a la reforma. Un administrador suizo-italiano que había dirigido la burocracia de la UEFA con eficiencia y relativa anonimidad, Infantino se posicionó explícitamente como el hombre que limpiaría la FIFA.
Ganó la presidencia en febrero de 2016 en una elección especial convocada tras la suspensión de Blatter. Su mensaje fue transparencia, responsabilidad, una FIFA nueva. Y en sus primeros años, parte de ese discurso estuvo respaldado por cambios estructurales, nuevos marcos éticos, nuevos requisitos de divulgación, nuevos procesos de evaluación de candidaturas. Pero una década después, el panorama es considerablemente más complicado. La era del expresidente de la FIFA, Joan Havelange, representó un tipo de corrupción. La era Blatter representó otro. Y los críticos de la era Infantino, y son muchos, incluidos otros exfuncionarios de la FIFA, argumentan que lo que ha cambiado no es la concentración de poder, sino simplemente su ubicación. En febrero de 2026, la neutralidad política de Infantino se puso en duda formal cuando otorgó el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump. Se presentó una denuncia ética formal, alegando violaciones repetidas del deber de neutralidad de la FIFA. La denuncia no resultó en sanciones, pero sí dio lugar a algo posiblemente más revelador: un debate público sobre si la infraestructura de aplicación ética de la FIFA es capaz de responsabilizar al propio presidente. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, que sigue envuelto legalmente con la organización pese a estar en sus últimos años, concedió una entrevista a Político a principios de 2026. Su valoración del estado actual de la organización fue inequívoca. La FIFA, dijo, es una dictadura. El Consejo de la FIFA, con cerca de 40 miembros, no tiene voz. Esa es una declaración notable de un hombre cuya propia presidencia se definió por el control autoritario. Es el tipo de declaración que, bajo otras circunstancias, generaría una amplia cobertura y una respuesta institucional seria. En las circunstancias actuales, se comentó brevemente y se absorbió en el ruido de fondo continuo de la controversia de la gobernanza de la FIFA. El telón de fondo de todo esto es un torneo que ya llevaba más peso geopolítico que cualquier Copa del Mundo reciente. Coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, tres países cuya relación se había visto significativamente desestabilizada por la política comercial en los meses previos al torneo, la FIFA 2026 llegó a un contexto diplomático que ni el material promocional más cuidadosamente redactado pudo cubrir por completo. La cuestión de los visados, por sí sola, produjo consecuencias reales documentadas. Aficionados de varios países se vieron imposibilitados de obtener visados para entrar a Estados Unidos a tiempo de asistir a los partidos. Algunos seguidores de selecciones nacionales viajaron a la Ciudad de México, donde las restricciones de visado eran menos severas, y vieron a sus equipos competir en pantallas dentro de estadios a los que les fue negada la entrada física. Eso no es una abstracción, es la experiencia de personas reales que ahorraron dinero, hicieron planes, reservaron viajes y se toparon con una pared burocrática que no pudieron escalar. Y esas personas, y las comunidades que representan, forman parte del público de esta Copa del Mundo, haya o no la intención de la FIFA de incluirlas en su lenguaje de marketing. Hay también algo que ocurre bajo la superficie de la experiencia de los aficionados que merece atención directa. Algo que no aparece en las cifras de audiencia ni en los números de asistencia a los festivales de aficionados. Las autoridades sanitarias confirmaron a principios de junio que la vigilancia de aguas residuales, el seguimiento de marcadores de enfermedad en los sistemas de alcantarillado de los estadios, se está desplegando activamente en los recintos de la Copa del Mundo para detectar señales tempranas de brotes infecciosos entre la población aficionada, no como medida reactiva tras una enfermedad confirmada, sino como un sistema proactivo y precautorio aplicado simultáneamente en múltiples ciudades anfitrionas. Un equipo de salud pública con sede en Washington, DCE, liderado por el Centro de Ciencia y Seguridad Global en Salud de la Universidad de Georgetown, lleva a cabo la operación bajo la dirección de la epidemióloga Rebecca Katz. El sistema monitoriza una variedad de patógenos, incluidos virus respiratorios, norovirus y otros marcadores biológicos que indicarían la presencia de una enfermedad que se propaga entre una población concentrada. La tecnología utiliza secuenciación de ADN y ARN para identificar material genético microbiano sin necesidad de cultivo tradicional, lo que permite detectar señales más rápido y de una gama más amplia de fuentes que la vigilancia convencional. El equipo recibe datos de aguas residuales de sitios de recolección en Estados Unidos y Canadá, los cruza con historiales de salud electrónicos anonimizados y vigila redes sociales de código abierto
en busca de indicadores tempranos de grupos de transmisión. Informes de situación diarios se preparan y distribuyen a gestores de emergencias hospitalarias y a funcionarios de salud pública a nivel local, estatal, federal e internacional, y directamente a la propia FIFA. El contexto importa. Esta Copa del Mundo llega inmediatamente después de un brote de ébola en la República Democrática del Congo que provocó una orden de restricción de viajes del CDC. Llega meses después de un brote de H1N1 en un crucero que reabrió preguntas sobre la preparación sanitaria en eventos masivos, y llega a un entorno sanitario permanentemente moldeado por la experiencia de la pandemia de COVID. Un entorno en el que la infraestructura para la vigilancia sanitaria, a gran escala, en eventos importantes, se ha normalizado de maneras que hace una década parecían extraordinarias. El programa de vigilancia de aguas residuales es una medida sensata, es proporcionada. Las personas que lo dirigen son profesionales serios, que intentan proteger a millones de aficionados y a las comunidades que los acogen. Pero su presencia también recuerda algo que vale la pena contemplar. La Copa del Mundo de 2026 es el primer gran evento deportivo global que llega totalmente inserto en un mundo de monitorización sanitaria masiva permanente. Los aficionados que ingresan a los estadios de Los Ángeles, Houston, Toronto y Kansas City son, sin necesariamente saberlo, participantes en un sistema de recopilación de datos de salud pública que seguirá generando información mucho después de que el silbato final suene el 19 de julio. Nada de eso es siniestro, todo es razonable, pero es diferente a cualquier Copa del Mundo anterior. Y esa diferencia forma parte de la textura de lo que este torneo realmente es, distinto de lo que las ruedas de prensa y los vídeos promocionales describen. Aquí es donde todo esto debe aterrizar con honestidad. Los millones de aficionados que no están completamente arrebatados por el momento no forman un monolito. No todos están boicoteando, no todos están enfadados. Muchos de ellos ven los partidos desde casa porque las entradas simplemente eran demasiado caras. Y eso no es una declaración política. Es una realidad financiera. Los precios de las entradas de este torneo han generado críticas sostenidas de grupos de seguidores en Europa, América Latina y África, que describen una estructura de precios construida alrededor de la hospitalidad corporativa y compradores premium más que de los aficionados que han seguido a sus selecciones nacionales durante décadas en campañas de clasificación, amistosos y torneos que nadie más veía. Muchos más aficionados siguen el torneo en sus teléfonos porque no tienen acceso legal a un acuerdo de transmisión. La situación de los derechos de transmisión en la India, todavía sin resolver en los últimos días antes de la apertura del torneo, dejó a cientos de millones de personas en una de las mayores poblaciones seguidoras del fútbol del mundo, navegando por transmisiones no oficiales y resúmenes retrasados. No es un problema marginal, es una falla estructural de la gestión global de derechos mediáticos que la FIFA, la organización de fútbol más rica de la historia, no ha resuelto. Y algunas de las personas que ven este torneo son aficionados de Ucrania, Senegal, Haití e Irán. Aficionados que miran en pantallas en países que no pueden abandonar, o en comunidades de la diáspora dispersas por ciudades donde reunirse públicamente resultaba complicado, donde su relación con la selección nacional se sitúa en medio de algo mucho más grande y más pesado que el fútbol. Esos aficionados sienten algo genuinamente complicado al animar a sus países en un torneo organizado por una nación a la que algunos de ellos no pudieron entrar, bajo la dirección de un organismo cuya relación con el poder y el dinero nunca se ha recuperado por completo de los escándalos de 2015, y que quizá nunca debió existir. Esa experiencia, la alegría y el dolor, la emoción y la exclusión, el mirar y el no confiar, no es una narrativa que el aparato promocional de la FIFA pretenda contener o reconocer, pero es la experiencia de millones de personas reales. Y esas personas son la verdadera audiencia de esta Copa del Mundo. El torneo está en marcha, el fútbol es bueno, la atmósfera dentro de los estadios llenos es todo lo que una atmósfera de Copa del Mundo debe ser, ruidosa, colorida y a veces trascendente, de la manera que solo el fútbol, a esta escala, puede ser. Y en algún punto de la Ciudad de México, y en Lagos, y en Kiev, y en 100 lugares más, hay aficionados que no pueden estar en los estadios, que ven en pantallas, que sienten algo complicado, real y totalmente humano sobre un deporte que aman, alojado en un mundo que les provoca sentimientos complejos. Todo eso es cierto al mismo tiempo,
inusualmente equilibrado. Eso es lo que dijo Quid. Tenían razón.